Esta ha sido una de las impresiones más interesantes que he realizado. Ahora, me preguntaron muchos que no pudieron imprimirlo cuando subí en anteriores videos. En este video les voy a compartir en las medidas de 64 centímetros, 60 centímetros y 40 centímetros respectivamente para que puedan imprimir directamente la BJD. Esto va a ser muy sencillo, ya que todos los links de los archivos va a estar en la descripción del video. Ahora, si eres nuevo, solo aprietas el link de la descripción del video y te llevará a Mediafire sin comerciales, sin nada. Solo haces clic aquí y podrás descargar el archivo. También revisaremos, aquí está como de ejemplo el de 60 centímetros. Solamente hacemos clic aquí y comenzará nuestra descarga y ya tendremos el archivo para poder imprimir directamente. Como les dije, 60 centímetros, 64 y 40 centímetros. Cuando descargues tendrás estos 4 archivos. El original, el que yo lo convertí para 64 centímetros, el de 60 y el de 40. Muchos me pidieron y me escribieron que si les podía dar el archivo ya convertido porque tenían problemas en el servicio de impresión. Ahora esta es la solución. Como pueden ver, he abierto el archivo que dice BJD y vamos a observar lo que tiene y comprobar. Es lo que descargué de Telegram. También está entre mis videos un video respecto a cómo descargar muchos STLs de Telegram. Espero que también pases a verlos y te servirá de mucho. Como podemos observar, aquí tenemos dos archivos descomprimidos, uno que está en formato Blender y el otro donde se encuentran los STLs de la muñeca, pero no está escalado. Pero aquí les mostraré cómo he llegado a escalar para tener distintos tamaños. Ya, continuamos ahora revisando nuestros respectivos archivos, ahora el de formato Blender. Esto les va a servir a los que están un poco más avanzados. Eliminamos nuestro cuadrado diré, nuestro cubo e importamos el archivo Blender. Listo, como podemos ver aquí está, esta es la muñeca. La muñeca son dos bustos, dos caderas distintas y dos tipos de cabeza. Como pueden ver, el detalle es muy excelente. Esto es lo que logré descargar de Telegram y lo estoy compartiendo, pero esta vez en sus distintos tamaños para que puedan imprimir y no tengan el problema, ya que muchos me comentaron que tienen el problema en los servicios de impresión 3D. Ahora, agarramos esta carpeta donde están nuestros STLs extraídos de Blender y vamos a escalarla. Agarramos cualquier STL que tengamos en la carpeta, cualquiera, y lo llevamos a nuestro laminador. En este ejemplo yo utilizo el laminador Cura y aquí está, jalamos un archivo. Vamos a jalar la cabeza y les voy a mostrar cómo sale en el laminador y lo que varios han tenido problemas. Ahí está, sale demasiado grande. Uno de mis suscriptores me dijo que le salía demasiado grande en el servicio de impresión 3D y no lo podían imprimir. Ahora, el problema es que no lo han escalado. Aquí está. Para escalar y tener la medida de 64 centímetros, tenemos que poner en escalar los números de 3311. 3311 y con eso tendríamos ya escalado para 64 centímetros nuestro archivo. ¿Ven? Y con esto tendríamos escalado la cabeza. Y tendríamos que hacer lo mismo con todos los archivos que están en nuestra carpeta. Para 64 centímetros, 3311. Ahora, ¿cómo tener distintos tamaños, distintas escalas? Solamente tendríamos que utilizar una calculadora. Aquí está, agarramos la calculadora y solo escribimos 3311. Listo, 3311 y lo dividimos entre 64, que es nuestra medida de nuestra muñeca. Ejemplo, nos sale este resultado, 51,73.
Ahora tendríamos que este número multiplicarlo por la medida que deseemos, 60 centímetros, y nos saldría 3104. Y redondeado sería 3105. Esa sería nuestra escala. Tomen en cuenta esto. 3105 sería redondeado nuestra escala. Y solamente tendríamos que ir al laminador y en escalar tendríamos que poner 3105. Anotamos nuestra escala y solo tendríamos que presionar Enter. Una vez presionando Enter ya estaría reducido y esa sería la escala para 60 centímetros. Todos los archivos de esa carpeta tendríamos que convertirlo en la escala 3105. Agarramos nuestro resultado, que es 51.73, que es el resultado de 3311 dividido entre 64, 51,73. Este resultado hay que multiplicarlo por el tamaño, vuelvo a repetir, pero en esta ocasión lo haremos por 40, para que nos salga de 40 centímetros la muñeca. Nuestra escala sería 2069. En este caso yo lo voy a redondear a 2070, pero si ustedes gustan le ponen 2069. Anotamos y... apretamos Enter y aquí está, escalado para 40 centímetros. Con esto ya tendríamos la escala necesaria para poder imprimir. Volviendo aquí, esto es muy importante, 51.73. Con esto multiplicado por el tamaño que queramos la muñeca, podremos escalarlo al tamaño que deseemos. Ahora vamos a revisar. Estos son los tres archivos que están en la descripción del video. Ya está escalado 64, 60 y 40 centímetros. Abrimos el de 60 para revisar. Aquí están todos los archivos, ya está escalado. Se pueden ir directamente con esto a un servicio de impresión 3D y se lo pueden imprimir. Así de fácil. Revisamos. Listo. Aquí está el busto. Si tienes tu impresora, solo lo laminas. Esperamos y listo. Nos da el tiempo y ya está laminado. Directo para imprimir. Bueno, aquí podemos ver el laminado y revisamos que esté todo bien y en orden y nos vamos a imprimir. Aquí estoy mostrando un resumen de la impresión. Aquí, como podemos ver, esta es la cadera y aquí está ya finalizando. Aquí está el busto. Y se van a sorprender porque está muy bien detallado. Y para tener una buena impresión, no olviden que esté bien calibrada su impresora 3D. Y este es el resultado de la impresión. ¿Vieron? Sale muy bien detallado. Los detalles son excelentes. Y en un anterior video muestro cómo lo estoy armando. Esto es solamente un resumen. Aquí está la cabeza y como se puede observar en la cámara, aquí están las líneas de la impresión. Y esta parte solamente tendríamos que lijarlo. Agarramos una lija y empezamos a lijar para poder dar más calidad a nuestra impresión, para que quede más fino los lugares donde estaban agarrando los soportes. Seguimos lijando y prácticamente estaremos un buen tiempo con la lija. Lija por aquí y lija por allá. Este es un resumen. Aquí está, agarramos nuestra liga y empezamos a colocarlo. Aquí está. Como está llegando a armarse. Y como ven, ya va teniendo forma. En la descripción del video
dejaré un link a un video donde muestro cómo estoy armando la muñeca poco a poco. Pero en sí esta es la idea y este es el archivo con el que tendrán este resultado. Y este sería el resultado de la impresión 3D con el archivo que he descargado de Telegram y que se los dejé en la descripción del video junto a las medidas de 64 centímetros, 60 centímetros y 40 centímetros respectivamente. Y con esto nuestro video ya llega a su fin. Espero haberte podido ayudar para que no tengas problemas. Y regálame un like. No olvides, todo está en la descripción del video. Y escríbeme en la cajita de comentarios si este video te ha ayudado de mucho.